No sé en qué momento perdí la noción del lugar en el que estábamos. Sus brazos, esos brazos de mi suegro eran los que me rodeaban con esa mezcla de firmeza y ternura, que hacía que todo a mi alrededor se desvaneciera, como si el mundo se hubiese reducido a ese instante. A ese rincón de la cocina donde él y yo éramos los únicos habitantes. Sus labios, suaves y con un leve toque a menta, me atraparon en un beso que desbordaba una intensidad que nunca antes había experimentado. Mi respiración era errática, entrecortada, y el corazón me latía tan rápido que temí que alguien pudiera escucharlo desde el patio. El murmullo lejano de las voces de los invitados apenas llegaba a mis oídos, apagado por el zumbido que provocaba la cercanía de su cuerpo contra el mío. Había algo tan peligroso en ese momento, en el hecho de que podíamos ser descubiertos en cualquier segundo, que hacía que mi piel se erizara con cada movimiento. De repente un ruido abrupto rompió el hechizo. Un vaso cayó al suelo, estrellándose contra las baldosas con un estruendo que me devolvió a la realidad de golpe. Abrí los ojos y me separé de él instintivamente, como si el sonido fuera un grito de advertencia. Mis mejillas ardían, no solo por el rubor del momento, sino también por el miedo a lo que podría pasar si alguien nos veía. Mi suegro, en su intento de acomodarme mejor contra la mesa, había empujado el vaso sin querer. No había pasado antes, era la primera vez, pero no puedo negar que en mi interior, lo había esperado con una mezcla de nerviosismo y deseo que me robaba el sueño. Era como si el destino estuviera jugando con nosotros, tejiendo hilos invisibles que nos conducían a este momento. No sé en qué punto exacto mi corazón empezó a traicionar mi razón, pero lo cierto es que ahora me encontraba allí, con el alma en vilo y las manos temblorosas frente a él. Tal vez fue la forma en que siempre me trataba. Había algo en su voz, en la calidez de sus palabras cuando me llamaba por mi nombre, con un tono que parecía más íntimo de lo que debía. O quizá eran sus ojos, esos ojos oscuros y profundos que parecían leer mis pensamientos, detenerse en los secretos que creía bien guardados. Muchas veces, sus halagos inocentes parecían llevar consigo un trasfondo que yo no sabía si imaginaba o si realmente existía. Pero ahora, frente a la realidad que se desdoblaba ante mí, comprendí que no había sido una ilusión. El silencio en la cocina era tan denso que podía escuchar el suave zumbido del refrigerador y el latir frenético de mi corazón. Estábamos demasiado cerca, y el aire entre nosotros parecía cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El vaso roto en el suelo era el único testigo de aquel instante que parecía prolongarse más allá del tiempo. Con las manos temblorosas, me acerqué a él, y con mis dedos limpié la huella que dejó la pintura de mis labios en él. Su piel era cálida bajo mi tacto, y una chispa de electricidad recorrió mi cuerpo cuando noté cómo se tensaba al sentirme. Quise hacerme la distraída, buscar una excusa para justificar lo que hacía, pero la verdad era que no había justificación alguna. Mi pulso se aceleró cuando llevé mis dedos a sus mejillas, limpiando con cuidado las marcas que mi pintalabios había dejado allí. Un trazo carmesí que no debía estar en su piel, un recuerdo prohibido que yo misma había dibujado. No puedo creer que hiciera esto, murmuré, más para mí misma que para él, tratando de llenar el silencio incómodo. Pero mis palabras sonaron huecas, porque muy en el fondo, sabía que no solo lo creía posible, sino que lo había deseado. Él no respondió de inmediato, en lugar de eso, agachó la mirada y con un gesto tranquilo, se inclinó para recoger los pedazos del vaso roto en el suelo. ¿Estás bien?, me preguntó mirándome fijamente y con una sonrisa coqueta en los labios. Sus ojos me buscaron mientras se levantaba, sosteniendo los pedazos del vaso con cuidado. Había algo en su mirada, una mezcla de preocupación y algo más, algo que no podía nombrar pero que sentía en lo más profundo de mí. Sí, estoy bien, mentí, aunque sabía que mi rostro delataba otra cosa. Mi piel ardía, mi respiración seguía siendo irregular, y no podía evitar que mis ojos se desviaran hacia sus labios por un breve instante. ¿Por qué tiemblas?, preguntó de repente, su voz suave, casi susurrada, mientras se acercaba un paso más. Mi cuerpo entero reaccionó como si hubiera tocado una llama. Estoy bien, repetí rápidamente, pero el temblor de mi voz lo decía todo. Él dio otro paso, lo suficiente para estar a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo irradiar hacia mí. No parece que estés bien, dijo, y su mano se posó en la mía, deteniéndola en mitad de un movimiento inútil.
El contacto fue suficiente para que el nudo en mi garganta se apretara aún más. Levanté la vista para encontrarme con sus ojos, y en ese momento supe que ya no había marcha atrás. No podía escapar de lo que sentía, de lo que había alimentado en silencio durante tanto tiempo. El ruido lejano de voces provenientes del patio me devolvió, aunque fuera momentáneamente, a la realidad. Había personas cerca, mi suegra estaba allí, a pocos metros de distancia, y aún así, el universo se había reducido a ese pequeño rincón de la cocina. De repente escuchamos que alguien se acercaba. ¿Qué pasó? La voz de mi suegra resonó desde el pasillo, cada palabra cargada con una mezcla de curiosidad y ligera irritación. No me digas que ya estás acabando con mi vajilla. Si supiera, suegra, me dije a mí misma, su vajilla no se compara con esto que acabo de romper. El tiempo se detuvo, mi cuerpo entero se tensó al escuchar sus pasos acercándose. Miré a mi suegro con ojos suplicantes, pero él simplemente me lanzó una sonrisa tranquilizadora antes de ponerse de pie, sujetando los restos del vaso en sus manos. Fui yo, cariño, respondió con una naturalidad que me sorprendió. Su voz era firme y despreocupada, como si no acabara de besar a la nuera de su esposa en la cocina. Fue un descuido, pero no te preocupes, mañana te compro más. Mi suegra entró a la cocina justo cuando él terminaba de hablar, y yo sentí como el calor subía desde mi cuello hasta mis mejillas, temiendo que mi rostro delatara lo que acababa de suceder. Ella lo miró con una mezcla de resignación y cariño, sacudiendo la cabeza como si estuviera acostumbrada a sus pequeños accidentes. Vamos, mujer, que están esperando las botanitas, añadió él con una sonrisa encantadora, mientras hacía un gesto hacia el patio. Luego, con un tono más ligero, se dirigió a mí, y tú sí que eres muy cholluda. No pude evitar reírme, aunque mi risa sonaba nerviosa, casi forzada. Tomé el azafate que estaba sobre la mesa y me apresuré a salir de la cocina, sintiendo sus ojos fijos en mí mientras me alejaba. Cada paso que daba hacia el patio se sentía como un desafío, como si mi cuerpo todavía estuviera lidiando con el impacto de lo que había pasado. Cuando llegué al patio, el bullicio de los invitados me recibió como un golpe de realidad. Las risas, las conversaciones cruzadas, el tintineo de los vasos, todo parecía tan normal, tan ajeno a lo que acababa de ocurrir en la cocina. Coloqué el azafate sobre la mesa y me senté en una esquina, tratando de calmar mi respiración y evitar las miradas inquisitivas de los demás. Ahora, ¿cómo hago para estar aunque sea un momento con él? Esa pregunta me retumbaba en la cabeza como un eco insistente mientras trataba de mantener la compostura entre los murmullos y risas de los invitados. Mis cuñados estaban reunidos en el patio trasero, celebrando el cumpleaños de mi esposo, quien estaba lejos trabajando. Yo había intentado mantener la sonrisa y el ánimo elevado, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Más bien, en otra persona, si en quien tú ya te imaginas, en mi querido suegro. A pesar de la multitud, sentía su mirada posada en mí, tan tangible como si fueran sus manos. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él, con esos ojos oscuros que parecían hablar un idioma que no comprendía del todo, pero que me intrigaba profundamente. Sus miradas eran breves, furtivas, como si temiera que alguien más pudiera notar lo que yo ya sentía arder en el aire. El bullicio de la celebración parecía ajeno a nosotros. Mis cuñados reían, brindaban y compartían anécdotas que yo apenas escuchaba, absorta como estaba en la batalla interna que se libraba dentro de mí. Intentaba mantenerme ocupada sirviendo bebidas o recogiendo platos vacíos, cualquier cosa para disimular el temblor en mis manos y el rubor que sentía subir por mi cuello cada vez que sentía su mirada. Había algo casi insoportable en la tensión de ese momento. La casa parecía un laberinto lleno de ojos vigilantes, cada rincón un espacio vedado donde cualquier movimiento fuera de lo común podría levantar sospechas. Pero, al mismo tiempo, la idea de no poder hablar con él, de no compartir aunque fuera un instante a solas, me llenaba de una frustración que apenas podía disimular. ¿Estás bien?, preguntó mi cuñada, rompiendo mi concentración mientras se acercaba con una copa en la mano. Sí, claro, solo estoy algo cansada, respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Ella pareció aceptar mi excusa y volvió al grupo, dejando que el silencio en mi mente regresara junto con la sensación de que él seguía mirándome. Me detuve junto a la mesa de bocadillos, fingiendo interés en los platos, aunque mi atención estaba puesta en él. Lo vi moverse hacia la puerta del pasillo que conectaba con la cocina,
su figura alta y segura deslizándose entre los demás invitados con una calma que contrastaba con mi nerviosismo. ¿Era una señal, un simple gesto casual o una invitación silenciosa? Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo desaparecía por la puerta. No podía quedarme ahí, paralizada por la duda. Si quería entender lo que sus miradas intentaban decirme, tendría que atreverme a dar el siguiente paso. Respiré hondo, y asegurándome de que nadie estuviera prestando demasiada atención, dejé la copa sobre la mesa y me dirigí hacia el pasillo. Mis pasos eran lentos, calculados, y mis manos temblaban ligeramente al rozar el marco de la puerta. Al cruzarla, lo vi, estaba ahí en la penumbra de la cocina, apoyado contra la encimera con una copa en la mano y una expresión que mezclaba incertidumbre y decisión. ¿Todo bien?, pregunté, con mi voz más suave de lo que esperaba, como si temiera romper el frágil equilibrio de aquel momento. Él asintió, pero no dijo nada de inmediato. En lugar de eso, dejó la copa a un lado y dio un paso hacia mí, acortando la distancia que nos separaba. Mis piernas parecían clavadas al suelo, incapaces de retroceder, pero tampoco deseándolo. Su mirada buscaba la mía, intensa y llena de algo que no podía nombrar, pero que resonaba en mí como un llamado. Pensé que no vendrías, dijo finalmente, con su voz casi en un susurro. No podía quedarme afuera, tenía que asegurarme de que estabas bien, respondí, aunque ambos sabíamos que mis palabras eran solo una excusa. Sabes bien cómo son estas fiestas, me susurró, con su voz apenas un murmullo cargado de complicidad y peligro. Así que cuando ya todos se vayan a dormir, yo te haré la visita. Por nada vayas a dormirte, porque sea como sea, yo llego. Mi corazón dio un salto al escuchar esas palabras, tan directas y al mismo tiempo tan cargadas de promesas silenciosas. No sabía si era el calor del ambiente o la intensidad de su mirada lo que me tenía atrapada, pero no podía apartar los ojos de él. Su tono, firme pero con un matiz de juego, me envolvía como si su voz fuera una caricia invisible. Levantó la mano con una naturalidad que contrastaba con la tensión del momento, y arregló un mechón rebelde de mi cabello, como si ese gesto fuera lo más común del mundo. Sin embargo, el roce de sus dedos contra mi piel encendió un fuego que apenas podía controlar. Se inclinó hacia mí, acortando la distancia entre nuestros rostros. Sus ojos, oscuros y llenos de intenciones, me tenían inmóvil, como si todo mi ser estuviera atrapado en esa conexión silenciosa. Sus labios se acercaban lentamente, y yo, incapaz de moverme, solo podía anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. Pero entonces, escuché el sonido de pasos acercándose, rompiendo el momento como un cristal que se estrella contra el suelo. Su mirada se desvió apenas un segundo hacia el origen del ruido, y luego volvió a mí. No había frustración en su rostro, sino una chispa de diversión, como si el desafío de lo prohibido lo animara aún más. Me miró fijamente y con una confianza que me dejó sin aliento, guiñó un ojo. Ya sabes, murmuró antes de dar un paso atrás, creando una distancia que parecía más grande de lo que realmente era. Yo apreté los labios, tratando de mantener la compostura mientras sentía un torrente de emociones luchando por salir a la superficie. Asentí con la cabeza, un gesto sutil pero suficiente para que entendiera que lo había escuchado, que estaba de acuerdo, aunque mi corazón palpitara con fuerza ante lo que eso significaba. Alguien apareció en la sala, una de mis cuñadas con un plato de bocadillos en la mano y una sonrisa despreocupada en el rostro. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Perfecto, respondí rápidamente, obligándome a sonreír mientras mis dedos jugueteaban nerviosos con el borde de mi vestido. Él ya había recuperado su postura relajada, como si el momento entre nosotros nunca hubiera existido. Sí, solo charlábamos un poco, dijo él, tomando una copa de la mesa cercana y llevándosela a los labios, con su expresión impecablemente neutral. Mi cuñada asintió, aparentemente satisfecha, y regresó al grupo en el patio. Pero yo seguía sintiendo la tensión en el aire, ese hilo invisible que aún nos conectaba a pesar de la distancia que ahora nos separaba. Esa noche, las horas se arrastraron con una lentitud desesperante. Me movía entre los invitados, sirviendo bebidas y participando en conversaciones superficiales, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. La promesa de su visita pendía en el aire como una sombra, y no podía evitar imaginar cómo sería el momento en que finalmente estuviéramos a solas.
Cuando la fiesta empezó a decaer y los invitados comenzaron a despedirse, mi ansiedad creció. ¿Vendría realmente, o sus palabras habían sido solo un juego para mantenerme en vilo? Me repetía una y otra vez que debía mantenerme despierta, pero el cansancio comenzaba a pesarme. Sin embargo, cuando todo estuvo en silencio y la casa quedó sumida en la penumbra, supe que no podría dormir, aunque quisiera. Me senté en el borde de la cama, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor, esperando el sonido de sus pasos en el pasillo, el eco de la promesa que había dejado flotando entre nosotros. La noche era densa, el silencio de la casa parecía amplificar los latidos de mi corazón. No sabía cuánto tiempo llevaba sentada al borde de la cama, esperando, dudando, luchando entre el deseo y el miedo. De repente, un leve crujido en el pasillo rompió la quietud, como si alguien caminara con cuidado de no hacer ruido. Me levanté, impulsada por la curiosidad y el impulso de confirmar que no estaba imaginando cosas. Caminé hacia la puerta con pasos silenciosos, y con cuidado giré la manija. Al abrirla levemente, mis ojos se encontraron con la penumbra del pasillo. La luz tenue que se filtraba desde una lámpara de la sala no era suficiente para distinguir el rostro de quien estaba ahí, pero había una figura. Alguien estaba parado, inmóvil, casi como si estuviera esperando. Mi corazón saltó en mi pecho, no necesitaba ver claramente para imaginar quién era. «Será él», pensé, mi mente atrapada entre el deseo de abrir completamente la puerta y el miedo a las consecuencias. Cerré suavemente, dejando que la barrera de madera se interpusiera entre nosotros. Me quedé ahí, con la espalda apoyada contra la puerta, intentando calmar mi respiración, que salía entrecortada. De pronto, un empujón ligero me sobresaltó. La puerta cedió bajo la presión del otro lado, y antes de que pudiera reaccionar, una voz baja susurró: «Soy yo». Mi cuerpo entero se tensó, y mi mente quedó en blanco. Apenas logré articular un «pasa», con mi voz más un suspiro que una palabra. Él entró con sigilo, cerrando la puerta detrás de sí, y el aire en la habitación pareció cambiar. Era como si el espacio se hubiera llenado de algo intangible, una tensión eléctrica que recorría cada rincón. Se acercó lentamente, y cuando su aliento cálido acarició mi oído, susurró: «No sé cuánto tiempo tengamos, pero quiero que lo aprovechemos lo más que podamos». Sus palabras, tan simples y directas, despertaron en mí algo que no podía ignorar. Mi piel se erizó, y mis manos temblaban mientras se apoyaban en su pecho. Lo que sucedió después parecía inevitable, como si hubiera estado escrito desde el momento en que nuestras miradas comenzaron a decir más de lo que nuestras bocas se atrevían. Sus caricias eran urgentes pero cuidadosas, como si cada segundo contara. Me perdí en sus brazos, en el calor de su ser, en la intensidad de ese momento que sabía no debería estar sucediendo, pero que no podía detener. Cuando todo terminó, el cuarto parecía más pequeño, más cargado, como si incluso las paredes fueran cómplices silenciosas de lo que había ocurrido. Él se incorporó lentamente, pasándose una mano por el cabello despeinado. «Creo que ya me voy», dijo en voz baja, pero había algo en su tono que sugería que tampoco quería irse. «No», dije rápidamente, tomando su mano antes de que se levantara por completo. «Quédate un rato más». No sabía si era la necesidad de alargar ese momento, o el temor de enfrentar la realidad lo que me hacía insistir. Él dudó un instante, pero finalmente asintió y volvió a recostarse a mi lado. Su brazo me envolvió, y por un breve instante me sentí segura, como si el mundo fuera un lugar donde todo estaba bien. Pero ese instante no duró, la puerta se abrió de golpe, y el sonido fue como un trueno en la quietud de la habitación. Mi suegra estaba ahí, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. «¿Qué es esto que ven mis ojos?», gritó con su voz llena de incredulidad y furia. El tiempo pareció detenerse, no había nada que pudiera decir, nada que pudiera explicar lo que era evidente. Él se levantó apresuradamente, intentando recomponerse, pero la escena ya estaba grabada en los ojos de mi suegra. «En mi propia casa», exclamó, con las manos temblando de rabia. Su mirada oscilaba entre él y yo, pero el dolor en sus ojos estaba dirigido principalmente hacia mí. Quise decir algo, cualquier cosa que pudiera mitigar el impacto, pero las palabras no salían. Me sentía como una pequeña atrapada haciendo algo indebido, pero esto era mucho peor. Era un error del que no habría vuelta atrás,
Un acto que había destrozado más que una relación, había roto una confianza que nunca podría ser restaurada. Fuera, quiero que te largues de mi casa ahora mismo, gritó señalándolo a él con un dedo tembloroso. Luego me miró a mí, y el desdén en sus ojos me atravesó como un cuchillo. Y tú, no quiero ni verte. Él intentó hablar, pero ella no le dio oportunidad. Vete, repitió con tanta fuerza que su voz resonó en el pasillo. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.